Me da mucho gusto darte la bienvenida nuevamente a este espacio de reflexión y estudio semanal de lo que la palabra de Dios nos dirá en la próxima misa dominical. Bienvenidos y comenzamos. Este será el mensaje dirigido el 10 de agosto del 2025, domingo 19 del tiempo ordinario, la tercera semana del Salterio. Este es el esquema de las lecturas que se leerán el día de hoy. Te recomiendo que pongas pausa al video y vayas a tu Biblia y separes cada una de las lecturas para que te sea más fácil seguirnos en este estudio y meditación. Se nos sigue invitando a través de todas ellas a poner nuestra mirada en lo eterno, en lo trascendente. Pero primero lo primero, comencemos con lo más importante. Invoquemos al Espíritu Santo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos, con la gracia celestial para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Y el resumen del misal de agosto nos dice que en el pasaje evangélico de este día Jesús habla a sus discípulos del comportamiento a seguir en vista del encuentro final con Él, la parucía o su segunda venida al final de los tiempos, y les explica cómo la espera de este encuentro debe impulsarlos a llevar una vida rica de obras buenas. Entre otras cosas les dice: vendan sus bienes y den limosnas, consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Es una invitación, como ya se nos decía el domingo pasado, a no depositar nuestra confianza en los bienes efímeros. Nosotros podemos estar muy apegados al dinero, tener muchas cosas, pero al final no las podremos llevar con nosotros. Recordemos, el sudario no tiene bolsillos. La enseñanza de Jesús continúa con 3 breves parábolas sobre el tema de la vigilancia. La primera es la parábola de los siervos que esperan por la noche el regreso de su Señor. Con esta parábola Jesús presenta la vida como una vigilia de espera laboriosa, preludio del día luminoso de la eternidad, con la tranquilizadora perspectiva de que no seremos nosotros los que sirvamos a Dios, sino que será Él mismo quien nos acoja en su mesa. La segunda parábola tiene como imagen la llegada imprevisible del ladrón. Este hecho exige una vigilancia activa. Efectivamente, Jesús exhorta: también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. El discípulo es quien espera al Señor y su reino. El Evangelio aclara esta perspectiva con la tercera parábola. El administrador sigue fielmente sus deberes y recibe su recompensa. En la segunda, el administrador abusa de su autoridad, por lo que al regreso imprevisto del Señor será castigado. Jesús nos recuerda hoy que la espera de la beatitud eterna no nos dispensa del compromiso de hacer más justo y habitable nuestro mundo. Es más, justamente nuestra esperanza de poseer el reino en la eternidad nos impulsa a trabajar para mejorar las condiciones de la vida terrena, especialmente de los hermanos más débiles. Que la Virgen María nos ayude a no ser personas y comunidades resignadas con el presente, o peor aún, nostálgicas del pasado, sino orientadas hacia el futuro de Dios, hacia el encuentro con Él, que es nuestra vida y nuestra esperanza. Y este es un mensaje sintetizado del Papa Francisco pronunciado en el Ángelus el 7 de agosto del 2016. Así pues, hermanos, como discípulos del Señor, estamos llamados a vivir en vigilante espera, creciendo constantemente en la fe y tratando de vivir solidariamente con todos nuestros hermanos. Que la participación en esta Santa Eucaristía nos haga ponernos confiadamente en las manos de nuestro Padre Dios, cuidándonos de toda clase de avaricia, a fin de alcanzar un día el verdadero tesoro, es decir, la vida eterna. Síntesis tomada del misal diario de agosto. Espera y vigilancia son 2 características indispensables para una vida cristiana abierta a la trascendencia, así como una fe madura fecunda la existencia cristiana y regenera la vida eclesial. Que nuestras humildes ofrendas que hoy traemos al altar sean signo de este sincero deseo de aspirar a los bienes eternos, y que la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo nos ayuden a ser fieles a nuestra vocación de infatigables buscadores de la voluntad de Dios. Tomado del misal diario de agosto.
Ahora sí, comencemos con el estudio y reflexión de cada lectura. Y esta es la primera lectura tomada del libro de la sabiduría, capítulo 18, versículos 6 al 9. La noche de la liberación fue anunciada con anticipación. El libro de la sabiduría hace una aleccionadora evocación de los acontecimientos que dieron origen a la primera Pascua. En aquella noche memorable, el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud con mano poderosa, tomado del misal diario de agosto. En los últimos siglos antes de Cristo, la cultura griega llevada por el conquistador Alejandro había penetrado en los países del Medio Oriente. Los griegos traían una manera nueva de entender la libertad del individuo, la nobleza del espíritu, el interés por la búsqueda científica, el sentido de la belleza corporal, etc. Los judíos tenían una cultura que se había ido desarrollando junto con las palabras de Dios y fundamentalmente gracias a ellas. Sin embargo, debían abrirse a otra manera de pensar. Cuando algún pueblo se encierra en su cultura nacional sin ver más allá, no demora en perecer asfixiado. No había caducado la revelación de Dios a los judíos, pero era necesario presentarla de una manera nueva a todos los hombres que no pensaban ni hablaban como los judíos. El libro de la sabiduría es el primer esfuerzo importante para expresar la fe y la sabiduría de Israel, no solo en idioma griego, sino también adaptado en forma a la cultura griega. Da una respuesta a la angustiosa cuestión planteada por el mal, el dolor y la muerte, y esboza una prueba de la existencia de Dios en la cual Pablo se inspirará. El libro de la sabiduría fue escrito en Egipto, aproximadamente en los años 80-50 a.C., por uno de esos numerosos judíos que vivían en el mundo griego. La lectura de este día quiere describir la noche de salvación para Israel, la noche pascual, que se ha convertido en el paradigma nostálgico de un pueblo que siempre ha recurrido a su Dios para que lo liberara de todas las esclavitudes, que anhela salvación y que encuentra en el Dios comprometido con su historia la razón de ser de su identidad. El capítulo 18 de este libro, escrito en griego para la comunidad judía de Egipto, es una memoria litúrgica de la noche pascual, de la noche de la libertad y de la noche de la luz. Nada hay tan celebrado en Israel como la noche pascual. Memoria es mirar al pasado, pero es más que eso, es tener presente que Dios siempre puede encender la luz de la salvación para su pueblo en cualquier momento que lo necesite. Se hace memoria para actualizar y para sentir la misma presencia liberadora de Dios, porque el pueblo, la comunidad, las personas siempre pueden estar amenazadas de esclavitud. Solo en Dios es posible poner la esperanza, porque en sus manos está la luz. Tomado de la Biblia Católica para Jóvenes. Durante la semana se leyó el libro del Deuteronomio, que constituye el testamento de Moisés al pueblo elegido, que hace una recapitulación de la historia de la salvación en esos 40 años. ¿Qué pueblo tiene un Dios más grande y cercano que ellos? Que han sido liberados de Egipto, conducidos por el desierto y plantados en la tierra prometida, y ante sus ojos han visto maravillas de cómo Dios está con ellos, y les dice: guarda en tu corazón y en tu memoria estos mandamientos que Dios te da, para que seas feliz y puedas tomar posesión de la tierra donde vas a entrar. Esa es la intención de los mandamientos. Así como en semanas pasadas se nos recordaba que en Jesús llegan a su plenitud todas esas promesas hechas a los profetas en las que creyeron nuestros padres, aquella noche memorable de la que habla la primera lectura de hoy era una figura de la Pascua definitiva que Cristo vino a instituir con su resurrección. Mensaje tomado de la homilía del Padre Luis Carlos Lerma.